durante el proceso de selección de las consortes del príncipe heredero, justo cuando estaba a punto de ser elegida princesa heredera, la princesa anunció repentinamente que había renacido. Es un desastre que desafía las virtudes de la feminidad. En una vida pasada. Fue precisamente porque el príncipe heredero la eligió que fue engañado, lo que provocó la caída del reino y la ruina de su familia. Ni siquiera tuvo un entierro digno. El emperador montó en cólera y me mandó ahorcar mientras yacía al borde de la muerte. La princesa se inclinó hacia mi oído y me dijo: «Tonto, nadie en este mundo puede renacer. Esta es la consecuencia de que te hayas extralimitado e intentaras robarme a mi hermano, el príncipe heredero». Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en la víspera de la audición. ¿Acaso no se dice que nadie en este mundo puede renacer? Aquí estoy. Texto principal. Señorita, hay algo siniestro más adelante. Tomemos un desvío. En el instante en que escuché esas palabras, supe que había renacido. En una vida pasada. Justo cuando el carruaje estaba a punto de llegar al Palacio Oriental, se topó con una procesión fúnebre. Para tener buena suerte, decidí tomar un desvío. Pero ese único desvío marcó el comienzo de mi trágico destino. Los refugiados, que habían estado al acecho, se abalanzaron sobre mí y me sacaron del vagón. Me jalaron del pelo y me arrancaron la ropa, de modo que no parecía que estuvieran pidiendo comida, sino que intentaban desnudarme y exhibirme. Aunque al final salí ilesa, me quedé con la reputación de ser infiel e inmoral. Esta vez, dejé que una sonrisa asomara en mis labios. No hace falta desviarse, basta con tomar este camino. El objetivo de este viaje es visitar las tumbas. ¿Cómo podría considerarse de mala suerte encontrarse con una procesión fúnebre? En la entrada del Palacio Oriental, la princesa Vanla me vio y frunció ligeramente el ceño. Era evidente que quería volver a mojarme con el agua del lavamiento de pies. Igual que en nuestra vida pasada. Entonces, desde lo alto, dijo: «¿Cómo se atreve una persona tan sucia e impura a presentarse en el Palacio Oriental para la selección de concubinas? Esta princesa te concede agua para lavarte los pies, un gran favor que te ayudará a limpiarte de tus impurezas. Arrodíllate y dale gracias de inmediato». La gente iba y venía por la entrada del Palacio Oriental. Primero fueron asaltados por refugiados en el camino. Y ahora están siendo humillados públicamente. En mi vida pasada, perdí la compostura. Le expliqué rápidamente que mi presencia me había puesto a salvo a tiempo y que no había pasado nada. Pero la princesa Vanla simplemente hizo un gesto con la mano. Los inocentes no tienen por qué defenderse. Solo quienes tienen algo que ocultar sienten la necesidad de dar explicaciones. Esta princesa no tiene tiempo para escuchar tus mentiras. Se acerca el momento propicio para la ceremonia de selección. Así que no me quedó más remedio que ceder y darme un baño primero. Pensé que, con tal de participar en el concurso de talentos, todos mis problemas se solucionarían. Porque cuando el emperador de turno luchaba por establecer su imperio, él y mi padre eran hermanos jurados. Más tarde, mi padre fue apuñalado varias veces mientras intentaba salvar al emperador. Nunca más pudo volver a caminar y tuvo que retirarse y regresar a casa. El emperador le prometió que algún día se convertiría en su yerno. El príncipe heredero es el único príncipe elegible en el palacio. Y ahora que me han invitado al Palacio del Este para participar en el proceso de selección, no cabe duda de que me convertiré en la princesa heredera. Poco sabía yo que, al ceder y optar por bañarme y cambiarme, había caído de lleno en la trampa de la princesa Vanla. Para cuando terminé de bañarme y corrí al salón principal, ya llegaba bastante tarde. El príncipe heredero, normalmente tan apacible, empezaba a impacientarse. La emperatriz me miró con un dejo de reproche. «Pequeño bribón. Normalmente te portas tan bien. ¿Por qué llegas tan tarde hoy?» Antes de que pudiera decir una palabra, Vanla intervino con tono sarcástico. ¿Qué otra cosa podría ser? Nuestra amable señorita Su fue tan generosa al ayudar a las víctimas del desastre que se quitó la ropa para dársela a los necesitados, ni siquiera tuvo tiempo de vestirse adecuadamente cuando llegó al Palacio del Este.
Me compadecí de ella e hice una excepción especial para que pudiera bañarse. De lo contrario, podría haber sido una molestia para todos ustedes. El rostro del príncipe heredero se ensombreció, y la emperatriz también frunció el ceño. La selección para el Palacio Oriental se lleva a cabo hoy. No digas tonterías. Hizo un puchero a regañadientes. Pensé que ahí terminaba todo. No me imaginaba que, justo cuando el príncipe heredero me entregaba la peonía, símbolo de la consorte principal, se llevaría las manos a la frente y se desplomaría al suelo. Lo primero que hizo al despertar fue señalarme y gritar: «No te acerques más. Ya has destruido a mi familia. ¿Qué más quieres? El cielo tiene ojos. Ya que me ha concedido una segunda oportunidad en la vida, jamás permitiré que sigas dañando a mi familia ni que causes estragos en el gran imperio Yong». Todos, incluido el príncipe heredero, pensaron que sufría de histeria. No sabía que había predicho con exactitud un motín en el campamento militar de Suazhou 2 horas después, y luego gritaría cuando el príncipe heredero me eligiera como su princesa heredera. No es más que un desastre que desafía las virtudes de la feminidad. De en una vida pasada. Fue precisamente porque el príncipe heredero la eligió que fue engañado, lo que provocó la caída del reino y la ruina de su familia. Ni siquiera tuvo un entierro digno. Si no me crees, mira su cadera derecha. Tiene una marca de nacimiento en forma de flor de durazno que aparece cuando hace calor. En su vida pasada, cometió traición y adulterio. Cuando la exhibieron por las calles como un espectáculo público, todos lo vieron. La expresión del príncipe hacia mí cambió al instante. El emperador, que se apresuró a llegar al oír la noticia, no me dejó otra opción que aceptar, quitarme la vida como acto de expiación. De lo contrario, es un estrangulamiento. Me parecen completamente absurdas las palabras de Vanla. Porque no tengo ninguna marca de nacimiento con forma de flor de durazno. Suplico a su majestad que me haga justicia. Pero cuando la partera me examinó, apareció de repente una marca de nacimiento en la parte baja de mi espalda. El incidente en el que unos refugiados me bajaron a la fuerza del carruaje durante la campaña de reclutamiento también sirvió como prueba irrefutable de mi comportamiento imprudente y frívolo. Con tantas damas nobles asistiendo a estas elecciones, ¿por qué el destino te deparó encontrarte solo con una refugiada? Además, nunca he oído hablar de nadie tan osado como para sacar a una dama noble de su carruaje, así que, ¿por qué te pasó a ti? Vanla alzó la barbilla con una expresión de desprecio. Es evidente que eres una mujer de mala reputación, eso fue lo que les dio a esos hombres la oportunidad de aprovecharse de ti. No me extraña que termines teniendo una aventura y engañando al príncipe heredero. Fue también en esta época cuando se desató un incendio forestal en los suburbios suroccidentales de Pekín, según los cálculos de la Oficina Astronómica Imperial. Esto se debe a que la estrella de la calamidad está a punto de establecerse en el Palacio del Este. Y la carta astral de la estrella de la calamidad está enterrada bajo el jardín de flores del Palacio del Este. Y esos 8 caracteres eran míos. El emperador entró volando en un Reihan sin siquiera informar a mi familia, me estranguló mientras yacía allí al borde de la muerte. Extendí la mano y agarré la manga de la princesa Vanla con todas mis fuerzas. Quiero preguntarle, ¿de verdad cometí todos esos pecados en mi vida pasada? Para sorpresa de todos, se rió tanto que no pudo enderezarse. ¡Qué idiota! Nadie tiene una segunda oportunidad en este mundo. No debiste haberte metido en un lío al intentar robarme a mi hermano, el príncipe heredero. Te lo mereces. Estaba tan llena de odio que sentía que iba a vomitar sangre. Sin embargo, no pude pronunciar ni una sola palabra. La justicia prevalece. Ya que me has dado una segunda oportunidad, pues le mostraré lo que realmente significa una segunda oportunidad en la vida. Recuperé la conciencia. Al ver el agua turbia y maloliente del lavapiés, la esquivé con facilidad. El agua, cayendo en cascada como una catarata, salpicó el suelo con un fuerte chapoteo. Llamó la atención de todos. Las señoritas preguntaron sorprendidas, me parece que el cabello de la señorita Su está un poco despeinado. No le pasa nada. ¿Por qué le pidió Su Alteza que fuera a refrescarse y cambiarse de ropa? Vanla, que solía ser irascible, suspiró.
¿Acaso no lo sabe? La señorita Su fue sacada a rastras de su carruaje por refugiados camino al Palacio del Este. Realmente no debería haberme involucrado. Pero como hoy es la ceremonia de selección del príncipe heredero, no podía permitir que una mujer de mala reputación participara en la competencia. La expresión «no limpia» es un juego de palabras. La forma en que las jóvenes me miraron cambió al instante. Había disgusto, regocijo por el mal ajeno y compasión. Pregunté sorprendida. ¿Puedo preguntar, Alteza, qué mal he hecho? ¿Por qué se me considera impúdica e inmoral? ¿Y por qué se me prohíbe la entrada al Palacio Oriental? Vanla soltó una risa fría. ¿De verdad crees que esta princesa no sabe lo que te pasó en el camino? Andas con un montón de inmundicias, ni siquiera tan buena como un loco de burdel, y aún tienes el descaro de postularte para princesa heredera. Es verdaderamente ridículo. Me parece ridículo. Segundo, si de verdad me hubieran sacado del carruaje unos refugiados, ¿cómo habría llegado tan rápido al Palacio del Este? Kubanla no se percató de nada y siguió hablando desde su posición privilegiada. Como ambas somos mujeres, no me rebajaré a tu nivel si te retiras del proceso de selección. Convenceré al príncipe heredero para que te perdone por violar las virtudes que se esperan de una mujer, e incluso te concertaré un matrimonio perfecto. ¿Qué te parece? Al verla actuar con tanta magnanimidad, pregunté inocentemente, ¿por qué Su Alteza asumió tan fácilmente que me había ocurrido algo de camino al Palacio del Este? ¿Podría ser cierto? Según los rumores, Su Alteza la princesa alberga sentimientos por el príncipe heredero que van más allá de los de una hermana por su hermano, y por eso ha estado enviando gente a espiar a los concursantes. Al oír esto, las jóvenes fruncieron el ceño. En todo el gran imperio Yong es de dominio público que el príncipe heredero y la princesa Vanla son hermanos de sangre, nacidos con apenas unos instantes de diferencia. Por consiguiente, el príncipe heredero adoraba a la princesa Vanla, mientras que ella sentía una posesividad casi obsesiva hacia él. Cualquier mujer que tuviera contacto con el príncipe heredero era condenada a muerte por Vanla con diversos pretextos. Fui la primera en confrontarla directamente sobre sus verdaderos sentimientos. La expresión de Vanla cambió al instante y, con voz nerviosa, preguntó, ¿de qué demonios estás hablando? Estaba a punto de arremeter contra mí. Tiene un aspecto feroz. De hecho, no usó mucha fuerza. Solo intentaban asustarme. Después de todo, herir gravemente a una dama de la corte en el Palacio Oriental no es poca cosa. Podría haberlo evitado fácilmente. Pero fui a su encuentro. Entonces, como era de esperar, se curaron las heridas, se lavaron y se cambiaron de ropa. Pero Vanla pensó que me sentía culpable, así que se echó a reír a carcajadas. Señorita Su, será mejor que regrese temprano hoy, es su gran día. Después de todo, yo también me reí. Hoy debería ser su día de suerte, igual que en mi vida pasada. Llegué al salón principal después de la hora propicia. La emperatriz frunció el ceño y me reprendió por mi mala educación. Vanla se me adelantó y explicó, madre, por favor, no la culpes, va camino del Palacio Oriental. La señorita Su donó generosamente su ropa para ayudar a las víctimas del desastre. Cuando la vi, aún no se había vestido. Me dio mucha pena. Así que hice una excepción y la dejé bañarse, por eso llego tarde. ¿Por qué se molesta en encubrirla? Su Alteza, es evidente que es una mujer de mala reputación, unos refugiados la sacaron a rastras de su carruaje y ni siquiera sabe lo que pasó. Y aún así, tiene el descaro de venir al Palacio del Este para la selección. La que hablaba era la fiel sirvienta de Vanla, la hija mayor del director de la Oficina Astronómica Imperial, cuando me enteré de que el emperador me había enviado específicamente al Palacio Oriental para seleccionar concubinas. Me causó un sinfín de problemas. Ahora cree que me tiene acorralada y se pavonea con aire de suficiencia. Una reputación manchada no es lo mismo que un asesinato o un incendio provocado. No es un delito grave. Pero hoy sí lo es. Después de todo, la selección para el harén del príncipe heredero, donde se elegirá a un modelo a seguir para todas las mujeres del reino. Ahora mismo no eres digna de eso. Levanté una ceja.
Un ejemplo a seguir para todas las mujeres. Mientras seamos humanos, el carácter y la virtud deben ser lo primero. No me considero carente de nada, así que, ¿por qué sería indigna? Se atragantó con las palabras y no pudo hablar. Después de todo, aunque mi padre se está recuperando en casa y no tiene poder real, ostenta el título de duque. Estudié con un gran erudito, soy reconocida desde hace mucho tiempo por mis talentos y con frecuencia realizo actos de bondad y caridad. Incluso el muy respetado abad ha elogiado a mi bondadosa hermana, quien podría decir que carezco de integridad. La gente, naturalmente, da mucha importancia al carácter y la conducta. Pero para las mujeres, hay un factor adicional. Virtud femenina. Señorita Su, solo por esto, usted no es digna. Vanla se tapó la boca y sonrió con dulzura. Con una dignidad inusual, las demás jóvenes nobles también intervinieron. En efecto, la virtud de una mujer reside en su conducta. Y puesto que la reputación de una mujer es de suma importancia. Señorita Su, dado lo sucedido, debería reflexionar sobre sus propios errores. Le conviene regresar a su finca de inmediato y dejar de armar un escándalo. Me sorprendió bastante. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no lo sabía? Vanla dejó escapar un suave suspiro, como si estuviera completamente indefensa. Señorita Su, ¿de verdad quiere que se lo explique? Sé que no quiere aceptarlo. Pero los hechos son clarísimos. En lugar de intentar acallar los chismes, sería mejor que reflexionaras sobre si tu propia conducta frívola fue la que te trajo esta desgracia. Dejé escapar un suspiro. Mi rostro reflejaba tristeza. Alteza, sinceramente no sé cómo la he ofendido para merecer tal humillación. Puesto que usted afirma que una mujer debe priorizar la virtud femenina, seguramente comprenderá que difamar la reputación de alguien sin pruebas es una falta grave. ¿O no? Debido a su elevado estatus de princesa, está exenta de defender la virtud femenina. En cuanto terminé de hablar, la sala quedó en silencio y pronto comenzaron a oírse murmullos. Así es. Su Alteza la princesa siguió hablando sin parar, pero no presentó ninguna prueba. ¿Podría tratarse realmente de una falsa acusación? Si bien la princesa es de noble cuna, ella misma ha afirmado que una mujer debe priorizar las virtudes femeninas. No es apropiado arruinar la reputación de alguien con meras palabras. ¿O sí? No era necesario que mujeres nobles ni funcionarios estuvieran presentes en la ceremonia de selección. Fue Vanle quien sugirió que la selección de concubinas para el palacio del príncipe heredero era un asunto de vital importancia para la nación, para garantizar la equidad y la imparcialidad. Se invitó a muchísimas personas. Ahora toda la culpa recae sobre ella. Ya no pudo mantener la compostura y empezó a gritarme. Miserable. Incluso ahora. Todavía tienes el descaro de negarlo. Todos en el callejón Vanoa saben que cuando llegaste al Palacio del Este esta mañana, un grupo de refugiados te sacó del carruaje, dejándote medio desnudo y cubriéndote de vergüenza. Sin embargo, tienes la audacia de fingir que eres inocente y puritano. ¿De verdad quieres que llame a testigos para probarlo? Un comentario causó conmoción en la sala. Todos me miraron con expresiones encontradas. Al fin y al cabo, el propio emperador había concertado el matrimonio. Todo el mundo sabe que la audición es solo un trámite. Y, sin embargo, en un momento como este, ha ocurrido algo así. Claro, miré a Vanle con calma, ya que Su Alteza insiste en que me he avergonzado a mí mismo. Entonces, por favor, llame a sus testigos. Pero si se demuestra mi inocencia, entonces Su Alteza será declarada culpable de calumnia. ¿Y qué castigo se le debería imponer a semejante violación de la virtud femenina? Vanle soltó una risa fría. Si eres inocente, me arrodillaré y te pediré disculpas. Pero si no lo eres, entonces sal del palacio de rodillas, gritando que eres una zorra, infiel, inmoral e indigna del príncipe heredero. ¿Qué te parece? ¡Qué cruel apuesta! Uno de los ministros protestó. Una es princesa de la familia imperial y la otra es hija de una familia distinguida. ¿Cómo pueden participar en una apuesta tan vulgar? Si se corre la voz,
¿no nos convertiremos en el hazmerreír? Sin embargo, tras un largo silencio, el príncipe heredero dijo: muy bien, creo que Vanle no es una mujer maliciosa que arruinaría la reputación de otra persona. Aunque no me mencionaron en absoluto, su actitud hacia mí fue bastante clara. Después de todo, aunque mi padre sea duque, no tiene poder real. Él no quería una princesa heredera como yo. ¿Quién no le servía de nada? Solo espera a que me pase algo para poder abandonarme con la conciencia tranquila. Todos, cuídense, manténganse alejados de mí. Solo esbocé una leve sonrisa. De acuerdo. Van le sonrió con creciente satisfacción, segura de que arruinaría mi reputación y me haría la vida imposible. Pero pronto, ya no pudo sonreír. Todos los testigos a los que llamó dijeron que nunca me habían visto. Tonterías. ¿Cómo no iba a haber entrado por ese callejón? Era como si acabara de tener una idea. Van le apretó los dientes y soltó una risa fría. Jamás esperé que fueras alguien a quien no le asustara la mala suerte. ¿Y qué? Acabas de salir y ya te has topado con una procesión fúnebre. Señorita Su, usted es un verdadero mal presagio. En mi vida pasada, precisamente esta nefasta acusación recayó sobre mí, dejándome sin posibilidad de redención. No esperaba que sucediera antes de lo previsto. Aún así, entiendo que el testigo que encontró Van le demostró mi inocencia. Esto demuestra claramente que está haciendo acusaciones falsas. Naturalmente, quería encontrar la manera de menospreciarme para salvar las apariencias. El príncipe heredero frunció el ceño, claramente dispuesto a intervenir en defensa de Vanle. Pero no soy mudo, ¿verdad? Habla tú primero. Su Alteza parece conocer cada detalle de mi viaje al Palacio del Este. Es evidente que no me desvía al callejón Vanois para encontrarme con refugiados. Sin embargo, Su Alteza afirmó con absoluta certeza que los refugiados me sacaron de mi carruaje. Ahora que incluso saben que me topé con una procesión fúnebre, es realmente sorprendente. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que Su Alteza había organizado tanto la procesión como a los refugiados. Desde que el testigo citado por Van le demostró mi inocencia, la sala ha permanecido en completo silencio. En cuanto hablé, se hizo un silencio absoluto. La mirada de todos hacia Van le delataba claramente su sorpresa y aprensión, tal como lo había previsto. Van le estaba a punto de arrodillarse y disculparse conmigo. Sin embargo, la emperatriz, que había estado descansando con los ojos cerrados desde que Van le comenzó a confrontarme, habló de repente. Está bien, solo fue una broma entre chicas. Ahora que nos hemos divertido, es hora de ponernos manos a la obra. El príncipe heredero también se rió. Sí, es solo una pequeña riña entre señoritas. La señorita Su siempre ha sido sensata. Estoy segura de que no guardará rencor. ¿Verdad? Todos se miraron entre sí. Sus ojos se llenaron de compasión mientras me observaban. ¿Hay algo más que no entiendas? La emperatriz y el príncipe heredero se apresuran a defender a los suyos. Como la desafortunada, naturalmente no tuve más remedio que tragarme mi amargura. Van le me lanzó una mirada de suficiencia, sin intentar disimular su malicia. Señorita Su, ¿escuchó eso? Solo era una broma. Será mejor que tenga cuidado la próxima vez. Podría ser cuestión de vida o muerte. Yo también la miré, entrecerrando ligeramente los ojos. Bueno, veamos de quién es la vida que está en juego, como en una vida pasada. El príncipe heredero me entregó la peonía que simbolizaba la posición de princesa heredera. Antes de que pudiera alcanzarla, Van le lanzó un grito y se desplomó al suelo. Sin dudarlo un instante, el príncipe heredero soltó la peonía y, con ansiedad, la tomó en brazos. Ignorando por completo los límites que debían existir entre hombres y mujeres, la expresión de la joven cambió. Y la forma en que me miraban se volvió aún más compleja. Supongo que finalmente me di cuenta de que las aguas del Palacio del Este son demasiado turbias y traicioneras. Adentrarse en ellas sería una sentencia de muerte. El proceso de selección debería haber terminado ahí. Pero la emperatriz dijo: hoy es un día propicio, elegido por los astrólogos.
¿Quién sabe cuándo surgirá la próxima oportunidad? Ya que han venido hasta aquí, por favor, esperen un poco más. Luego me dirigió una mirada significativa. Los médicos imperiales iban y venían, pero no lograban diagnosticar la enfermedad. No pude evitar reír. Se han esforzado muchísimo por atenderme. Por supuesto, no quería decepcionar a nadie. Cuando Van Le despertó y fingió estar aterrorizado, señalándome y gritando, yo tampoco me acobardé. Llorando desconsoladamente, Su Alteza, sé que como dama noble, no está dispuesta a arrodillarse ante mí y admitir su error. Pero, ¿por qué recurrir a tal método? Confucio nos enseñó a no hablar de lo extraño, lo sobrenatural ni lo misterioso. Si esto provoca pánico generalizado y socava los cimientos del Estado, ¿qué vamos a hacer? Antes de que Van Le pudiera objetar, suspiré con impotencia. Su Alteza es tan noble. Jamás esperé que cumplieras tu promesa. ¿Por qué te sometes a esto? Todos los presentes en esta sala eran veteranos experimentados con una aguda comprensión de los entresijos del mundo, aunque sus rostros no revelaban nada. Sus ojos solo delataban escepticismo ante la afirmación de Van Le de haber renacido. Incluso el príncipe heredero, que la adoraba, frunció el ceño. Van Le, no seas tonto. Bien podrían haber dicho directamente, deja de fingir que has renacido. Los ojos de Van Le se llenaron de lágrimas. Yo no. Realmente he renacido. Si no me crees, fíjate en su cadera derecha. Sin duda tiene una mancha de nacimiento con forma de flor de durazno que aparece cuando hace calor. Si no hubiera renacido, ¿cómo podría saber un detalle tan íntimo? Ella te tratará así algún día, y aún así te pones de su lado. El príncipe heredero guardó silencio. Sé que el príncipe heredero no está intentando mostrarme favoritismo. En cambio, Van Le afirmó que el momento de su renacimiento era inoportuno. Si resulta que los refugiados me bajaron del carruaje, entonces no hay nada de malo en lo que ella dijo o hizo. Pero yo soy inocente, mientras que ella parece querer perjudicarme, dado que ya había roto su apuesta. Su renacimiento estuvo plagado de fallos, pero ella seguía absorta en su propio mundo, mirándome fijamente. Ya que estás tan convencida de que estoy fingiendo mi renacimiento, ¿te atreves a dejar que todos vean si tienes una marca de nacimiento en la parte baja de la espalda? Me quedé en silencio. Van Le se llenó de energía al instante. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Si tuviste el descaro de conspirar con otros, traicionar al Gran Yon y aliarte con un general enemigo, ¿por qué no tienes el descaro de admitir que albergabas malas intenciones? Antes de que pudiera decir una palabra, ordenó a los sirvientes del palacio que me sujetaran, como era de esperar. Tenía el rostro pálido, las lágrimas corrían por mis mejillas y me sentía profundamente agraviada. Todo depende de la palabra de Su Alteza, desde el momento en que los refugiados me bajaron del carruaje hasta la acusación de que albergo malas intenciones. ¿Qué he hecho para ofender a Su Alteza tan profundamente como para que me odie tanto? Que le examinen la marca de nacimiento a alguien en público, ni siquiera a un condenado a muerte, debería ser sometido a tal humillación. Su Alteza no deja de hablar de la importancia de la virtud femenina. ¿Pero así es como la defiende? Hoy. Su Alteza ha arruinado mi reputación y mi vida por sus propios deseos egoístas. ¿A quién se lo harás después? Las jóvenes nobles, que hasta entonces no habían considerado el asunto de su incumbencia, fruncieron el ceño. Las damas de la nobleza también mostraron expresiones de emociones encontradas. Su Alteza, esto es realmente inapropiado. Después de todo, la señorita Su es una joven de noble cuna. ¿Cómo podría revelarse en público? Además, la idea de la reencarnación es demasiado fantasiosa. Tememos no poder aceptarla. Con la fortuna de mi familia en declive y yo sin poder ni influencia, Van Le podía humillar y acosar a su antojo. Pero no podía permitirse el lujo de ofender a las mujeres nobles. Así que enderezó la espalda de inmediato y habló con tono mesurado. No estoy diciendo tonterías, ya que todos quieren que demuestre que he renacido. Voy a hacer una predicción sobre algo que sucederá pronto. Esta mañana hubo un motín en el campamento militar de Suozhou.
Habrá disturbios militares. La expresión de todos cambió al instante. Dado que Suzhou está a más de 100 li de la capital, las noticias sobre los acontecimientos militares tardarían varias horas en llegar a ella, sin importar la rapidez con la que viajaran los mensajeros. Si ni siquiera Su Majestad ha recibido noticias, ¿cómo podría saberlo la princesa Wanle, una joven recluida en su alcoba? Wanle se mostró muy complacida con la reacción de todos y sonrió mientras decía: si nos llegaran noticias de un motín, demostraría que he renacido. En ese caso, si la señorita Su tiene una marca de nacimiento en la cadera derecha, ¿no demostraría eso que es cierto lo que dije sobre que cometerá adulterio y traicionará a su país en el futuro? Por supuesto. Se oyó una voz fuerte. Era el anciano censor Wan. En sus ojos se reflejaba lástima. Pero bajo esa superficie subyacía una inquietud más profunda. La seguridad de la dinastía no debía tomarse a la ligera. Si la señorita Su estaba destinada a traer la desgracia, debía ser ejecutada de inmediato para eliminar cualquier amenaza futura. En ese preciso instante, llegaron noticias del exterior. Esta mañana estalló un motín en la guarnición de Suzhou, con un saldo de cientos de muertos. Su Majestad ya ha enviado a un general para sofocar la revuelta. Hubo un momento de silencio en el salón, seguido de un acalorado debate. La princesa Wanle realmente ha renacido con un aroma que significa que la gran dinastía Yong está condenada a caer a manos de Su Qinsu. Ella no es más que una mujer de baja condición. ¿Cómo es posible que tenga tanto poder? ¿No oíste lo que dijo la princesa Wanle? Su Qinsu se está confabulando con el general enemigo y colaborando con él para traicionar a nuestro país. Si solo fuera Su Qinsu, no pasaría nada grave. Pero si se convierte en la princesa heredera, entonces sí que nos sobrevendrá una verdadera catástrofe. Así es. Puesto que el cielo nos ha concedido la capacidad de prever esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que el reino se derrumbe y el pueblo sufra. Su Qinsu debe morir. Wanle estaba de pie en la plataforma de jade, mirándome desde lo alto. En ese caso, señorita Su, quítese la ropa para que todos puedan ver si tiene esa marca de nacimiento en forma de flor de durazno que aparece cuando se acalora. Desnúdese en público para demostrar mi inocencia, aunque realmente sea inocente. Para entonces no me verán así, susurró una de las damas nobles, frunciendo el ceño. Como esas cosas aún no han sucedido, la señorita Su sigue siendo inocente. Pero si no tuviera la marca de nacimiento de flor de durazno y se hubiera expuesto en público, ¿cómo podría seguir viviendo? Así es. No es necesario realizar el examen en público. ¿Por qué no invitamos a la señorita Su a que nos acompañe a las cámaras interiores? Con tantos presentes, sin duda no hay lugar para el favoritismo. Por supuesto. Wanle no estaba de acuerdo. Lo único que quiere es arruinar mi reputación. Pero la emperatriz tenía la última palabra. Su Qinsu, acompañarás a los demás a las cámaras interiores para ser examinados. Si realmente tienes una marca de nacimiento de flor de durazno que aparece al exponerte al calor, no culpes a esta emperatriz por ser insensible. Mientras lo conducían a las cámaras interiores, pasó junto a Wanle. Wanle soltó una risa fría. Su Qinsu, estás acabado. Yo también me reí. No hables tan pronto, princesa. No olvides que aún me debes una disculpa de rodillas. La sonrisa de Wanle se congeló al instante. Pero me reí aún más fuerte. Porque esta vez, quiero algo más que una disculpa de rodillas. Pronto, salí de las cámaras interiores con las damas de compañía. El emperador fue reencarnado por Wanle. Y la profecía de que yo traería la desgracia al país atrajo la atención hacia mí. Cuando me vio, su expresión fue ambivalente. Su, tu padre me salvó la vida. Por lo tanto, debo tratarte bien y cumplir mi promesa de convertirte en la princesa heredera. Pero como emperador de Gran Yong, soy responsable de la seguridad de todos bajo el cielo. No puedo estar obligado únicamente por una deuda de gratitud hacia una sola persona. Si de verdad eres una plaga para la nación, no me culpes por quitarte la vida.
Con semejante retórica grandilocuente, utilizando al pueblo como balsa, naturalmente debería sentir admiración y gratitud. Desde niño, he estudiado los clásicos y he sido guiado por mis padres. Siempre llevo en mi corazón a vuestra majestad, al gran imperio Yoni, y en verdad, a todo el pueblo del reino. Si soy un presagio de desastre, por el bien del imperio y del pueblo, estoy dispuesto a dar mi vida. Todos los presentes quedaron profundamente conmovidos por mi lealtad y rectitud. Algunos incluso comentaron que una mujer de carácter tan noble era un verdadero ejemplo a seguir para todas las mujeres. ¿Cómo podía ser tan desvergonzada como afirmaba la princesa Wanle? ¿Acaso la princesa Wanle estaba mintiendo? A cada voz de duda le siguió rápidamente otra. Por muy libre y noble que sea una persona en el mundo exterior, en este gran salón no son más que hormigas. ¿Quién puede garantizar que no serás la próxima? Wanle entró en pánico al instante y gritó: si de verdad te importa la gente común, muere ahora mismo. Luego le dijo al emperador: padre, debes ejecutarla de inmediato, o el gran Yon quedará arruinado. El príncipe heredero también parecía afligido. La señorita Su es inocente, pero padre, cuando el destino del imperio está en juego, es mejor matar a un inocente que dejar impune a un culpable. Su Majestad me miró y entrecerró los ojos ligeramente. Que alguien me traiga vino envenenado. Wanle sintió un alivio instantáneo. Sin embargo, al instante siguiente, la dama del Marqués de la Lealtad y el Valor se arrodilló. La señorita Su no tiene la mancha de nacimiento en forma de flor de durazno que aparece cuando está mojada. La esposa del ministro de Derechos, una noble de primer rango, también se arrodilló para interceder por ella. La señorita Su no tiene la mancha de nacimiento en forma de flor de durazno que aparece cuando está mojada. Lo vi claramente con mis propios ojos. Hay una vida humana en juego. Majestad, por favor, reflexione detenidamente. Wanle se quedó atónito y exclamó con incredulidad: imposible. Dicho esto, intentó levantarme la ropa, pero la emperatriz ordenó a sus sirvientes que la sujetaran. Todos pensaron que era un castigo para Wanle. Para mi sorpresa, la emperatriz me dijo: Wanle tiene un temperamento infantil y es muy terca. Señorita Su, ¿por qué no la deja echar un vistazo? Quizás así desista de la idea. Regresé a la habitación interior. Al ver mi piel impecable, el rostro de Wanle se ensombreció tanto que parecía que podía exprimirle agua. ¿Cuándo te enteraste? Incliné la cabeza. Su Alteza, usted no ha renacido. ¿Cómo es posible que no lo supieras? En mi vida anterior, morí a causa de esta marca de nacimiento, que me dibujó una sirvienta del palacio con pigmentos especiales. ¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados esta vez? Claro. Fue después de que la sirvienta me drogara en la bañera para dejarme inconsciente, me dibujara la marca de nacimiento y luego me la borrara a escondidas. El rostro de Wanle palideció, pero rápidamente volvió a sonreír. ¿Y qué si te saliste con la tuya esta vez? Si quiero que mueras, morirás. Sé que se ha desatado un incendio forestal en los suburbios del suroeste de Pekín. Tal como en su vida anterior, el director de la Oficina Astronómica Imperial declaró con absoluta certeza que este incendio forestal era un castigo divino porque una estrella malévola se había instalado en el Palacio Oriental. Y su carta astral indicaba que estaba enterrada en la tierra del sector Queen, al suroeste del Palacio Oriental. Todos me miraron. Parecen convencidos de que soy yo quien trae la mala suerte, aunque el emperador parecía tranquilo. En su mirada percibí una fuerte intención de matar. Wanle me miró con una sonrisa burlona. Su Qingsu, te lo dije, si te ordeno morir, morirás, en cuanto te presenten la nota con los 8 caracteres. Wanle ordenó impacientemente que me trajeran el vino envenenado. Señorita Su, por consideración a que ambas somos mujeres, estoy dispuesta a perdonarla con dignidad. Que en su próxima vida cultive su carácter y jamás vuelva a ser una mujer malvada, de moral relajada y malas intenciones. Pero todos la miraban con extrañeza, incluso el príncipe heredero. Ella, sin embargo, no se daba cuenta de nada y ordenaba impacientemente a los sirvientes del palacio que me sujetaran. Su Qingsu, te di una oportunidad, pero insististe en luchar hasta el final y te negaste a beber el vino envenenado.
¿No es así? Guardias, estrangúlenla por mí. Los sirvientes del palacio intercambiaron miradas, sin atreverse a moverse. Wanle estaba furioso. ¿Están todos sordos? Pónganse a trabajar o morirán en su lugar. Solo entonces el sirviente del palacio se acercó a mí. Su Qingsu dejó escapar un largo suspiro y sonrió radiante. Adiós, señorita Su. Pero al instante siguiente, una fuerte bofetada le dio en la cara. Cayó pesadamente al suelo y levantó la vista con incredulidad. Padre, ¿por qué golpeas a tu hijo? Lo hago por el bien del imperio. Ese Su Qingsu se ha aprovechado de tu bondad para obtener beneficios personales. Ya es bastante malo que ostente el título de duque, pero encima se atrevió a conspirar para casar a su hija con el príncipe heredero, entrometiéndose así en los asuntos del Palacio Oriental. Quién sabe si él mismo provocó deliberadamente aquella revuelta militar en aquel entonces, solo para cobrar la deuda de gratitud que tenía contigo por haberle salvado la vida. El rostro del emperador se ensombreció aún más, y los funcionarios de la corte intercambiaron miradas antes de inclinar profundamente la cabeza, pues el verdadero responsable de la derrota de aquel día no era otro que su majestad. Ansioso por atribuirse el mérito, actuó precipitadamente. Confiaba plenamente en funcionarios traicioneros y corruptos, y se negó a escuchar las advertencias, razón por la cual terminó sitiado. Pero, al ser el emperador, naturalmente no se le podía culpar de nada. Así pues, los libros de historia registraron que el explorador había sido sobornado, había conspirado con el enemigo, había cometido traición y había falseado la información. ¿Cómo te atreves? El emperador rugió de ira y lo golpeó de nuevo. Wanle se sintió profundamente agraviada y estaba a punto de protestar cuando el príncipe heredero la detuvo de repente. Como si hubiera encontrado una fuente de fortaleza, Wanle abrazó al príncipe heredero y rompió a llorar. Sus extremidades están todas enredadas, qué íntimo. Las damas nobles y cortesanas en el salón parecían incómodas y se apartaron una tras otra. El emperador estaba furioso y le arrojó a la cara el trozo de papel con los 8 caracteres escritos. Xiao Gu, pensé que solo eras una alborotadora, pero nunca imaginé que traerías tanta mala suerte. Si bien hace apenas un momento el emperador aún sentía predilección por Wanle, ahora estaba realmente furioso y quería desheredar a su hija. Después de todo, el heredero al trono debía ser intachable. Wanle miró fijamente la nota, sin expresión. Allí, a la vista de todos, estaban sus datos de nacimiento. No puede ser. ¿Por qué es mi carta astral? Claramente es la carta astral de Su Qingsu. ¿Fuiste tú? Su Qingsu, ¿hiciste algo para alterarlo? Eso no puede ser. ¿Cómo supiste que había un Beizi enterrado allí? ¿Alguien te avisó? Me agaché frente a ella, con las comisuras de los labios temblando ligeramente, y dije en voz baja, yo fui quien los cambió. Nadie me delató. Su Alteza, es porque he renacido. Wanle se quedó paralizado un instante y luego me apartó bruscamente. Eso es imposible. Estás diciendo tonterías. ¿Cómo podría alguien renacido? Me reí. ¿Por qué nadie ha renacido? ¿Acaso Su Alteza no decía que había renacido? Wanle palideció y se mordió el labio inferior con nerviosismo. ¿Qué más hay que entender? El anciano censor Wang carraspeó y pareció profundamente decepcionado. Su Alteza, como noble princesa de la familia imperial, debe ante todo cultivar su carácter y virtud. ¿Cómo pudiste mentir sobre haber renacido y calumniar a la señorita Su? Dado que el asunto involucraba a la familia imperial, todos guardaron silencio, temerosos de decir demasiado. Al oír las palabras del inspector Wang, comenzaron a murmurar entre ellos. En efecto, princesa Wanle, casi le quitaste la vida a alguien por tus propios deseos egoístas. ¿Cómo puede alguien tan malvado merecer el apoyo del pueblo? Algunos incluso han sugerido despojar a la princesa Wanle de su título y castigarla severamente. Pero la emperatriz se levantó y la protegió con su cuerpo. Wanle aún es joven y solo le gusta divertirse. Después de todo, no ha causado ningún problema grave. Dejémoslo así.
La confinaré a sus aposentos para que reflexione sobre su error. Una vez más, la emperatriz restó importancia a este asunto de vida o muerte, considerándolo una simple nimiedad. El príncipe heredero también comentó: todos vieron claramente que Vanle estaba tan alterada que se desmayó. Es natural que ahora que está despierta esté diciendo tonterías. ¿Por qué complicarle las cosas? Me miró de nuevo, con una mirada amenazante. Señorita Su, seguro que no es tan mezquina como para guardar rencor a una paciente. Hace apenas unos instantes, Vanle había estado cabizbaja, sintiéndose culpable. Pero entonces ella volvió a alzar la cabeza, agarró el brazo del príncipe heredero y rió con júbilo y alegría. Las damas nobles intercambiaron miradas, con los ojos llenos de tristeza. ¿Acaso Su Alteza la trata así porque la señorita Su va a ser la princesa heredera? Si es así, jamás nos atreveríamos a casarnos con el príncipe heredero. Su Majestad nos ruega humildemente que nos permita regresar a casa. En efecto, Su Alteza Real el príncipe heredero es de noble cuna, y Su Alteza Real la princesa también es de sangre real. El vínculo entre ellos es tan profundo que ningún extraño podría interponerse entre ellos. No soy digno de una unión con la familia imperial. Por lo tanto, le ruego humildemente a Su Majestad que me permita retirarme del proceso de selección y regresar a casa. Las damas nobles también se apresuraron a pedir permiso para que sus hijas se marcharan. Justo cuando la emperatriz estaba a punto de decir algo más, el emperador rugió de ira. ¿Acaso esto no es suficientemente humillante? Asistencia. La princesa Vanle es maliciosa, mentirosa y de moral dudosa. Quítenle su título y degrádenla a plebeya. El príncipe heredero frunció el ceño. Padre, ¿no es este castigo un poco excesivo? El emperador le dirigió una mirada fría. ¿Me estás cuestionando? Luego me miró con expresión cariñosa. Hijo mío, has sido agraviado, y sin duda te lo compensaré. ¿Te gustaría ser la princesa heredera? Si no, solo dime qué quieres y te lo concederé. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Claro que no querría, pero de todas formas no me darías lo que quiero. Miré al príncipe heredero, fingí timidez e hice una profunda reverencia. Estoy dispuesta a casarme con el príncipe heredero y convertirme en su consorte. Los ojos de Vanle se abrieron de par en par. Estaba a punto de insultarme, pero la emperatriz la sujetó con firmeza. Solo pudo mirar al príncipe heredero con lágrimas en los ojos, rogándole que se negara. Sin embargo, el príncipe heredero permaneció en silencio. Sonreí. Parece que su supuesta profunda relación fraternal no es tan profunda después de todo. El día antes de la boda, los ojos nublados de mi padre brillaban con lágrimas. Soy yo quien te ha fallado. Hijo mío, no he estado a la altura de los deseos de tu madre y no he podido protegerte. En aquel entonces, cuando papá resultó gravemente herido y cayó en coma, mamá nunca se separó de él, cuidándolo durante 3 largos años. Más tarde, mi padre finalmente despertó. Pero la salud de mi madre había empeorado y falleció poco después. Apreté los puños. Mi padre jamás me hizo daño. En cuanto a quienes nos han hecho daño, les haré pagar con su sangre. Mi padre hizo una pausa. Como si quisiera decir algo, tomé su mano huesuda entre las mías. Mi hija sabe que los antiguos subordinados de papá están preocupados por ti y a menudo quieren venir a visitarte. Pero desconfías de su majestad y no te atreves a acercarte demasiado a ellos. Pero ahora que mi hija está a punto de entrar en el palacio, necesita el apoyo de su padre. De joven, Bama, como es natural, no sabía nada de asuntos militares y no pudo convencer al director de la Oficina Astronómica Imperial de que mintiera. Así que, en mi vida pasada, realmente creí que había renacido. No fue hasta que estuve muriendo que me di cuenta de que no era solo una persona quien quería mi muerte. Mi padre guardó silencio durante un largo rato. Luego, en respuesta, me apretó la mano. Solo entonces me sentí tranquila y me marché. La noche de bodas. El príncipe heredero estaba a 3 pasos de mí. Su expresión era fría. No siento nada romántico por ti.
Si sabes lo que te conviene, quédate en el Palacio del Este y ocúpate de tus propios asuntos. De lo contrario, no me culpes por quitarte la vida. Al día siguiente, trajo de vuelta a una funcionaria de aspecto delicado y refinado. Las llaman funcionarias. Pero en realidad, solo son sirvientas. Sin embargo, esta sirvienta estaba adornada con oro y joyas, y su actitud era altiva. Me miró con una malicia manifiesta. ¿Y qué si te casas con el príncipe heredero? Siempre será mi hermano. Mientras yo esté en el Palacio del Este. No tendrás una vida fácil. Simplemente sonreí. Aún queda mucho camino por recorrer. Y aún está por verse quién saldrá victorioso. Con Vanla causando problemas, el príncipe heredero está cada vez más disgustado conmigo. Pero siempre he sido amable y considerado. Y nunca me quejé. Por mucho que tuviera que trabajar, ella no solo le ayudó a mantener el Palacio del Este en perfecto orden, sino que también le ayudó a resolver muchos problemas fuera del palacio. Incluso el general, que siempre se mantuvo neutral y prestó grandes servicios a la dinastía Han en la frontera. Lo he sometido a mi mando, sin mencionar los demás desafíos que enfrentó. Sin embargo, después, permanecieron en el anonimato y no buscaron recompensa alguna. Finalmente, su expresión cambió. Una vez, después de una pelea con Vanla, entró borracho a mi habitación. Quise estrangularlo, pero tuve que contenerme porque necesito un hijo Childa. Al día siguiente, cuando despertó, me abofeteó sin piedad. No puedo creer que me hayas hecho algo así. No le expliqué nada. Solo le mostré los moretones en mi cuello y las marcas en mis muñecas. Me obligó. Su expresión cambió. Pero no se disculpó. En cambio, se dio la vuelta y se marchó. A pesar de tal humillación, no sentí ni resentimiento ni ira. Continué sirviéndole sopa como de costumbre y ayudándolo a cortejar a damas nobles y comerciantes como antes. Tras otra discusión con Vanla, entró corriendo a mi habitación y me abrazó con fuerza. ¿Cuándo será tan sensata como tú? Sabe perfectamente que, incluso sin parentesco de sangre, no puedo casarme con ella. ¿Por qué me presiona así? Me sobresalté al darme cuenta de que había dicho algo que no debía. Me dedicó unas palabras tranquilizadoras y se marchó apresuradamente. Después de eso, empezó a tratarme mejor. Me envían todo tipo de tesoros raros y, de vez en cuando, encuentran tiempo para estar conmigo. Vanla montó otro berrinche y entró furiosa en mi habitación, espada en mano. Con su rostro demacrado y su expresión frenética, sentí una gran satisfacción al imitar su habitual actitud altiva. ¿Quién es esta humilde sirvienta que se atreve a entrar sin permiso en los aposentos de esta princesa? Guardias. Abofetéala. Por supuesto. Nadie se atrevía a ponerle un dedo encima, pero Cao Vanla se sentía como si hubiera sufrido una humillación terrible. Me atacó con su espada sin pensarlo dos veces. Todo es culpa tuya. Maldita sea. Me robaste a mi hermano, al príncipe heredero y todo lo que tenía. Ojalá estuvieras muerto. Al ver al príncipe heredero correr hacia mí, me sequé las lágrimas y caminé hacia Yen. Amo al príncipe heredero, y como eres la persona más importante para su Alteza, naturalmente no quiero que estés triste. Si mi muerte les trae alegría a ti y al príncipe heredero, ¿qué importa si muero? Vanla se quedó atónita. La espada me atravesó el hombro y la sangre brotó a borbotones. El príncipe heredero me sujetó rápidamente y le lanzó una mirada fría a Vanla. ¿Ya terminaste de causar problemas? Si ya terminaste, lárgate de aquí. Estuve inconsciente durante varios días. Cuando volví a despertar, ya se había corrido la voz de que Vanla se escondía en el palacio oriental y me había apuñalado. El príncipe heredero podría haber protegido a Vanla, pero el médico de la corte dijo que yo ya tenía 3 meses de embarazo y que casi había sufrido un aborto espontáneo. Ahora, la emperatriz también ha intervenido, ordenando la ejecución de Vanla. Después de todo, comparada con su propio nieto, ¿qué importancia tenía la hija adoptiva de Vanla? La emperatriz dio a luz gemelos ese año, pero los gemelos se consideran un mal presagio.
La emperatriz mandó asfixiar a su hermano menor. Pero como el médico imperial ya había declarado que estaba embarazada de gemelos, rápidamente trajo a una niña de su casa para hacerla pasar por la segunda hija. Este es Vanla. Al enterarse de que iba a ser ejecutado, Vanla rompió a llorar y se aferró con fuerza a las piernas de la emperatriz. Pero la emperatriz mantuvo los ojos cerrados y ordenó fríamente a la sirvienta del palacio que se lo llevara. El príncipe heredero apretó los puños, con expresión de profunda angustia. Antes de que pudiera hablar, lo interrumpí. En realidad no pasó nada, y estoy seguro de que fue solo un accidente por parte de Vanla. Así que dejémoslo pasar. La emperatriz me lanzó una mirada de reojo. Pero al final, le perdonó la vida a Vanla y la desterró a un lugar a 1000 millas de distancia. El príncipe heredero me miró fijamente durante un buen rato. Por la noche, saqué unas tijeras, corté un mechón de pelo y me lo até al mío. Me miró con profundo remordimiento. Eres una mujer tan amable, generosa, dulce e inteligente. Estaba fuera de mí antes, lo siento mucho. De ahora en adelante, construyamos una buena vida juntos, ¿de acuerdo? Sonreí y dije, ¿no nos hemos llevado de maravilla? El príncipe heredero se sintió aún más culpable y me abrazó con fuerza. Como si yo fuera un tesoro invaluable. Le dediqué una sonrisa fría. Ya que me has hecho daño, tráeme algo bonito para compensármelo. 2 años después, el emperador enfermó gravemente y falleció. Al ceder el trono al príncipe heredero, yo, por mi parte, fui coronada emperatriz. Muchas mujeres hermosas fueron llevadas al palacio. El príncipe heredero, no, su majestad, se ha vuelto cada vez más frío conmigo. Incluso me sorprendí pensando repetidamente en Vanla, que se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Poco después, una frágil belleza se unió a la corte. La bella dama era amable con todos, excepto conmigo y con la emperatriz viuda, a quien miraba con una mirada como si estuviera cargada de veneno. Siempre que me la encuentro, termino torciéndome el tobillo, cayéndome y metiéndome en todo tipo de líos. El emperador estaba desconsolado. Me reprendió, llamándome mujer malvada, y dijo que se había equivocado conmigo aquel día y que jamás debió haberme nombrado emperatriz. Los ojos de la bella mujer se iluminaron al instante al verlos abrazarse. Tan cerca e íntimos, me recordaron escenas del proceso de selección imperial en el Palacio Oriental de hacía unos años. Entrecerró los ojos. Es bueno estar de vuelta. Entonces muramos juntos, tal vez para compensar las dificultades que Vanla soportó a lo largo de los años. El emperador la ascendió una y otra vez, y en tan solo unos meses, se convirtió en consorte imperial. Pasaba todos los días con Vanla, y estaban profundamente enamorados. Nadie que se haya cruzado en el camino de Vanla ha tenido un buen final. Incluso la emperatriz viuda, la propia madre de su majestad, fue enviada a un monasterio para dedicarse a la práctica espiritual. Y a mí también me han reprendido una y otra vez. Se dice que el edicto que depone a la emperatriz ya está sobre el escritorio del Palacio Insan. Durante un tiempo, el pánico se extendió por los 6 palacios. Una de las concubinas vino a desahogar su frustración. Sonreí. Ya falta poco. El harén imperial, y de hecho todo el reino, está a punto de ser purificado. En la víspera de Año Nuevo, en medio del ambiente festivo, una terrible tragedia azotó los aposentos de la consorte imperial. El emperador murió en la alcoba de la consorte imperial. Cuando llegué, Vanla seguía aferrada al emperador, negándose a soltarlo y llorando histéricamente. Al verme, me suplicaron que los salvara. Aparté su mano con frialdad. La consorte imperial ha violado las virtudes que se esperan de una mujer. Es una zorra seductora que ha traído la desgracia al soberano y ha provocado la muerte de su majestad. Asistentes, traigan el vino envenenado. Vanla se quedó perplejo. ¿De qué tonterías estás hablando? Yo no le hice daño a mi hermano. Se desmayó, no murió. Date prisa y manda llamar al médico imperial. La miré y sonreí. Desgraciado. Todavía tienes el descaro de negarlo. Su majestad murió en tu cama.
Y aún así tienes el descaro de fingir tu inocencia. ¿De verdad quieres que llame a las doncellas del palacio para que testifiquen? Consorte imperial, te di una oportunidad. Te negaste a beber el vino envenenado. ¿De verdad? Guardias, estrangúlenla por mí. Consorte imperial, por consideración a que ambas somos mujeres, estoy dispuesta a concederte un final digno. Que en tu próxima vida cultives tu carácter y jamás vuelvas a ser una mujer malvada, de moral relajada y malas intenciones. Vanla tenía el cuello rígido y una expresión de ira en el rostro. Al oír esto, palideció mortalmente. Temblé durante un buen rato y no pude pronunciar palabra. Sé que me odias, pero también es tu esposo y el padre de tu hijo. ¿De verdad vas a abandonarlo? Sonreí y salí del pasillo. Se secó unas lágrimas que no tenía. El emperador ha fallecido. Una maldición feroz resonó en el salón, seguida de un grito agudo de auxilio, y luego, tras el amanecer, reinó el silencio. Conduje al joven príncipe ante la asamblea de ministros, contemplando el mundo con una dignidad inigualable. Ya nadie me llama gafe y nadie se atreve a exigirme que cumpla con los estándares de virtud femenina. Soy un ser humano, una mujer. Pero cultivo la virtud, no la virtud femenina. Soy mujer y también puedo gobernar una dinastía. Ella es una mujer que está por encima de todos los hombres. Fin de la historia. Gracias a todos por leer. Nos vemos en el próximo.